Hola, mi nombre es Boris Stanley Lazo Castillo y hoy vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos o PO, como comúnmente le llaman, como parte de la asignatura Programación orientada a objetos, que es un tema dentro del pensum del Técnico Superior Universitario de Desarrollo de Software en Código Abierto, impartido por la Escuela Superior de Innovación y Tecnología ESIT. Este video cubrirá conceptos básicos de la programación orientada a objetos en Python, un lenguaje ideal para empezar por su simplicidad y flexibilidad. Hablemos un poco de una introducción a lo que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que organiza el código en torno a objetos, que son estructuras que representan entidades del mundo real. Esto hace que el código sea más modular, reutilizable y fácil de entender. Imaginen que estamos construyendo una ciudad virtual. Cada edificio, cada vehículo y cada persona podría ser un objeto en nuestra ciudad. Con la programación orientada a objetos, podemos darle a cada objeto sus propias características y comportamientos. Es como en la vida real, donde cada persona tiene su nombre, edad y habilidades. Esto nos permite modelar cosas del mundo real de una manera lógica y estructurada. Esto último es lo que en el ámbito del desarrollo de software conocemos como abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos y consiste en simplificar los detalles complejos del mundo real, reduciéndolos a elementos esenciales y relevantes para el programa. Es un proceso de seleccionar y representar únicamente las características claves de un objeto, ignorando los detalles innecesarios. Ejemplos de abstracción, pues podemos mencionar, imaginemos que queremos crear un programa para gestionar vehículos en un sistema de tráfico. En la vida real, un vehículo pues tiene muchos aspectos: tamaño del motor, tipo de combustible, color, propietario, historial de mantenimiento y un largo etcétera. Mediante la abstracción seleccionamos solo los atributos esenciales que necesitamos para nuestro programa. Por ejemplo, podemos elegir atributos como marca, modelo, año y métodos como arrancar o frenar. Al extraer, simplificamos la representación de un vehículo, centrándonos solo en los detalles que realmente importan para el sistema que estamos construyendo. Conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Por mencionar los fundamentales, que son las clases, el objeto y las variables. ¿Qué son las clases? Una clase es una plantilla o molde. Pensemos en la clase como el plano de una casa. Contiene las instrucciones de lo que la casa debería tener, como puertas, ventanas y habitaciones, pero aún no es una casa física. En términos de código, una clase define los atributos y métodos que sus objetos tendrán. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una instancia o ejemplar de la clase. Siguiendo la analogía, si la clase es el plano de la casa, un objeto sería una casa construida basada en ese plano. Cada objeto creado a partir de una clase tendrá sus propias características basadas en el diseño original de la clase. ¿Qué son las variables? Las variables es un espacio en la memoria del programa donde guardamos datos. En la programación orientada a objetos, las variables pueden representar los atributos de un objeto. Por ejemplo, una variable llamada edad puede almacenar la edad de una persona, mientras que color podría almacenar el color de un carro. Declaración de variables en Python. Declarar una variable en Python es muy sencillo, ya que no necesitamos especificar el tipo de dato. Python detecta automáticamente si estamos trabajando con un número entero, un texto, un decimal, etc. Esto hace que el código sea más fácil de escribir y leer. Las variables son importantes porque almacenan datos que usaremos en nuestras clases y métodos, y es importante recordar que el nombre de una variable debe ser escrito descriptivo para entender su propósito fácilmente. Por ejemplo, si necesitamos almacenar la edad de una persona, es más claro usar el nombre edad que simplemente una X. Bueno, pasemos al editor de código para seguir con los ejemplos.
Bueno, aquí tenemos lo que son las variables, ¿verdad? En este caso, la variable edad guarda un elemento del tipo entero, en este caso más precisamente el número 25. Eh, la variable nombre guardará elementos de tipo string o cadena de caracteres, que también son llamados comúnmente. En este caso guarda el nombre Juan. Altura, esto está guardando, esta variable está guardando un decimal o de punto flotante también le llaman, que en este caso es 1.80. La variable estudiante, que es de tipo booleano, que puede ser verdadero o falso, o true o false, como también se maneja en los lenguajes de programación. Hablemos acerca de la creación de clases y objetos en Python. ¿Qué es una clase? Vamos a crear una clase en Python para entender cómo funciona en la práctica. Imaginemos que queremos modelar una persona. Le daremos nombre y edad como atributos, que son los que podemos ver en esta sección. Para definir lo que es una clase usamos la palabra reservada class, que sirve para definir lo que es la clase en este caso, ¿verdad? Para definir el nombre de la clase, que en este caso es persona, pero si nos topáramos con el ejemplo que tenemos que definir persona de lugar X, no sé, por decirlo de alguna manera, Python tiene una convención que es totalmente aceptado por varias personas, me imagino yo, en alrededor del mundo, que se usa el camel case, que es la primera inicial del nombre de la clase en este caso. Inicia con mayúscula, la siguiente, en lugar de colocar un espacio, deberá también colocarse en mayúscula. Eso es lo que comúnmente conocemos como camel case. Una clase es una plantilla o molde que define atributos, o que son los datos también, los métodos, o que son las funciones. Más adelante iremos viendo lo que son las funciones. De momento solo introductoriamente solo queremos definir la clase. La palabra reservada def sirve para definir un método o una función dentro de la clase. Self es una referencia al propio objeto que se está creando. Es obligatorio como primer parámetro en los métodos de las clases y permite acceder a los atributos y métodos de las instancias. El init, es esta parte de acá que podemos ver, es un método especial conocido como el constructor. Este se ejecuta automáticamente cada vez que creamos un nuevo objeto de la clase. Sirve para inicializar los valores de los atributos del objeto. El parámetro self representa al objeto que estamos creando y es una convención en Python. Nos permite acceder a los atributos y métodos de la clase para un objeto específico. Ahora crearemos un objeto llamado persona1, y aquí es la que podemos ver por este lado, a partir de la clase persona. Entonces persona1 es igual a persona, llamamos a la clase y le damos el parámetro de nombre y de edad. El nombre, por ser de tipo string, debe ir entre comillas, y el tipo de edad es un entero, ¿verdad? Implementación de parámetros en métodos. Hablemos de lo que es un método. Un método en este caso es este fragmento del código. Un método es una función dentro de una clase que define un comportamiento o una acción que los objetos de esa clase pueden realizar. Es como si cada persona pudiera realizar acciones como hablar o caminar. En este caso, serán métodos de nuestra clase persona. Entonces, volvemos a definimos el método, que en este caso la llamaremos saludar, y este método saludar permite que cada objeto de la clase persona pueda presentarse de una manera única. Y en este caso, si ejecutamos este fragmento de código, aquí lo vamos a ver,
Permítanme aquí. Entonces aquí está, ¿ve? Él regresa por la palabra return, regresa impreso por el print. Entonces aquí está: hola, mi nombre es Boris y tengo 36 años. Veamos otro ejemplo. Ahora imaginemos que queremos que vamos a definir la clase coche. Aquí está la clase con la palabra reservada. Aquí está el nombre de la clase, que en este caso es coche. Definimos, inicializamos, colocamos los atributos que va a tener. Ahora imaginemos que queremos que nuestra clase coche pueda cambiar de modelo. Podemos crear un método que reciba el modelo como parámetro y actualice ese valor en el objeto, que es esta parte de acá, que esto es lo que va a actualizar el modelo de nuestro objeto, ¿verdad? El método cambiar modelo permite cambiar el modelo de coche 1, que es nuestro objeto. Está definido en esta parte de abajo, que es el nombre de nuestro objeto o instancia que estamos creando a partir de la clase coche. Esto muestra cómo podemos actualizar información de los objetos dinámicamente usando métodos. Aquí al ejecutar podemos ver, y aquí está en esta parte, el modelo ha sido actualizado a Canry. Aquí se puede apreciar esta parte. Bueno, hemos abordado los distintos conceptos que van relacionados a la programación orientada a objetos: el concepto de abstracción, el concepto de programación orientada a objetos, que es una clase, que son los atributos de las clases, los métodos en las clases. Y como conclusión, pues podemos decir que hemos cubierto conceptos esenciales de la programación orientada a objetos, como ya lo hemos dicho, las clases, objetos y variables, así como la importancia de los métodos y su capacidad para definir el comportamiento de los objetos. Este conocimiento es fundamental para estructurar el código de forma más organizada y reutilizable, sobre todo en proyectos complejos. Espero que esta introducción nos ayude a todos a entender por qué la programación orientada a objetos es tan importante en el desarrollo de software y cómo Python facilita su implementación. Bueno, esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias por la atención prestada.